Esta es la posición final con la que se halló el cuerpo, la posición primaria para nuestro trabajo. Luego de que se alerta a la institución policial, a la gente de Gualeguaychú, y van y empiezan a trabajar en consecuencia en el cuerpo, junto con el médico forense. Una vez que el escenario es fijado y es fotografiado, en lo que es lo general, hasta después llegar a lo que son algunas características en lo particular o en detalle, el cuerpo obviamente que es movido, examinado en el lugar y es movido por el doctor del cuerpo médico forense, el cual constata ya que tenía una serie de lesiones compatibles con la ocasionada por proyectiles disparados por arma de fuego. Esas lesiones obviamente se concentraban en el cuerpo, en la mano, una característica que era muy particular, y en lo que era el tórax, y después a la postre, cuando fue examinado de vuelta, en la espalda. Ahora bien, si vos querés, ahora en el cuerpo nos concentramos menos, y vamos a ver algo que estaba debajo del cuerpo, que era o que fue esencial para ilustrar y poder determinar que aquí había sido el reposo final del cuerpo por un segundo disparo y no por el primero. Así que vamos a pedir al cadete, que amablemente nos está acompañando, que salga y vamos a mostrar lo que había debajo del cuerpo. Y aquí en este lugar se encontró, debajo del cuerpo, una vaina servida. La vaina servida del calibre 9 milímetros, en principio compatible con un calibre que nosotros portamos en la institución policial. La vaina servida es producto de un disparo, y cuando se empezó a buscar alrededor del cuerpo donde estaba, se encontró enterrado en el piso un proyectil. Entonces teníamos una vaina y un proyectil, ambos obviamente del calibre 9 milímetros. Esos elementos fueron fijados, fueron registrados, rotulados, secuestrados con los testigos de rigor de acta y con su registro de cadena de custodia y demás, a los fines de poder llegar adelante esto, que es un indicio, después se traslade, nosotros como órgano productor del medio de prueba, que es nuestra pericia, de una prueba en concreta, que haga sustento al marco probatorio con el cual el fiscal después lleva adelante una imputación. Obviamente ya teníamos una vaina, teníamos un proyectil, la moto se pudo llegar a peritar. Y una característica que se vio en el lugar es que no había huella de frenada, no había huella de fracción, más allá de lo que se veía en el lugar donde la moto había quedado. Es decir, eso ya nos daba un indicativo que a prima facie la motocicleta no estaba en tránsito o tenía un tránsito muy leve, moderado. Eso lo desarrollaron las pericias cientológicas por la gente de Gualeguaychú, el licenciado Zavala, en forma conjunta con el comisario Leonard. Dentro del desarrollo que se hizo en el lugar del hecho, a unos 50 y algo de metros, se encontró un impacto en una casa. Ese impacto era compatible con los producidos por proyectiles disparados por arma de fuego, fue relevado. Nosotros por un punto pasan infinitas rectas, ya teniendo dos puntos en el plano permite trazar ciertas trayectorias en base al calibre y el arma con la cual se utiliza. También nosotros podemos trazar distintos ángulos de incidencia, vuelo específico, trayectoria netamente balística. Obviamente que teníamos que atar ese indicio que se había encontrado a 50 y algo de metros con el lugar donde se halló el cuerpo. Para ello ya empezamos a vislumbrar que si el cuerpo estaba arriba de una vaina de un proyectil, necesariamente había pasado algo antes. Y eso que pasó antes fue a lo que nos permite volver, que es el primer disparo. Es decir, el cuerpo obviamente cae y cae encima de una vaina, la vaina se expulsa. Las vainas se expulsan, yo porto una Glock, pero las armas generalmente tienen una ventana expulsora hacia la derecha, con lo cual si yo efectúo un disparo en esta dirección, la vaina va a tener una parábola de expulsión entre 1 a 3 metros aproximadamente, según la carga, según el calibre, según las circunstancias que rodearon al disparo. Y a partir de esa expulsión de la vaina de forma lateral hacia un costado, en este caso hacia la derecha, y luego el cuerpo que cae encima de la misma, hace presuponer de que esa vaina estaba previo al depósito final del cuerpo. Entonces, si esa vaina estaba previo, ¿qué pasó antes de ese hallazgo? El término previo al depósito final del cuerpo es a la caída final donde queda estático, ya sin vida. Exactamente.
Entonces, bueno, eso nos permitió hacer análisis exhaustivo con respecto a distancia de disparo. Eso lo trabajaron la gente del laboratorio químico forense de la Dirección Criminalística, a cargo de la comisario principal Castiasoro. Verónica Godoy nos acompaña, que fue la que hizo la distancia de disparo. El licenciado Ascue fue el que hizo la parte balística en forma conjunta con el personal de la sección. Y se llevó adelante todo un desarrollo de indicios, del tratamiento de indicios del modo objetivo, para que después el fiscal pueda tener una hipótesis cierta de lo que pasó. Obviamente que a partir de los indicios que hallaron en el cuerpo de Fernando, de la víctima, perdón, nosotros pudimos decir que no era uno, sino que eran 2 disparos, y que vimos que en la parte de atrás, por favor, en la parte de la espalda presentaba 2 orificios. Uno era compatible con un ingreso. Uno tiene ciertos conocimientos solamente en medicina legal, para ello el cuerpo médico forense es quien se pide al respecto, y uno era compatible con el ingreso de un proyectil disparado por un arma de fuego, y el otro era compatible con un egreso de un proyectil. Es decir, estamos hablando de un orificio de entrada y un orificio de salida. Eso fue lo que se pudo llegar a ver en la espalda. El orificio de entrada era levemente ascendente, de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante. Más o menos esta descripción. La distancia de disparo que nosotros tuvimos, en consecuencia, resultó que era un contacto débil. Un contacto levemente sobre la tela, un contacto débil. Y la salida fue como ilustra Ascue. Y ese fue el ángulo de inclinación, el ángulo de la trayectoria balística que nosotros pudimos llegar a establecer, que es tanto desde afuera hacia adentro, está la intracorpórea y después la salida del proyectil. Más o menos esto nosotros trabajamos con maniquí, con ilustraciones después por sistemas de Photoshop y todo lo que son de edición de imágenes. El ahumamiento que se encuentra en la prenda, en este caso, ¿sería compatible con cuántos centímetros aproximadamente? Contacto débil. Contacto es débil. decir, el arma, la boca del tubo cañón levemente apoyado sobre la tela. Eso nos quita una cercanía nos quita una lejanía, del tirador hacia el cuerpo de la víctima, ¿no? Es decir, tenemos que concentrar a la persona bastante cerca de él, pero en una situación cómoda para efectuar el disparo. Estamos hablando de un arma que es semiautomática, un arma que por tabla tiene alrededor de 4 kilogramos de fuerza para su accionamiento. Es decir, algunas características son propias de lo que fue la pericia balística que se desarrolló. Y ya el segundo disparo, ¿cómo se puede analizar? Bien. ¿Lo llevamos a la moto, no? Más o menos para graficar, esto es lo que habría sido el primer disparo. Levemente ascendente, de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante. Primer disparo. A partir de esta situación, la vaina que es expulsada hacia la derecha, el cuerpo que cae, según la descripción de la única persona que pudo ver esto, supuestamente, que fue Nair Galarza, cayeron levemente, cayeron casi sin velocidades compatibles con el análisis que hace la policía también, que no hubo un derrape. Sí, en principio la moto podría haber estado estacionada, detenida, o una velocidad muy leve. Creo que las pericias hablaron de alrededor de 10 km por hora, pero si el cuerpo cae en esta característica, uno tiene que estar pensando en lo que vamos a buscar, que eran los objetivos. ¿Te acuerdas que te dijimos? La vaina debajo del cuerpo. Y ya empezamos a ver de que si la persona está en esta situación, nosotros encontramos otro indicio más balístico, en este caso un orificio de entrada en el cuerpo,
tuvimos que analizar sobre la prenda, porque la prenda acá presentaba un orificio de salida, que es la del proyectil del disparo primero, el primero de los dos disparos. Los dos disparos atravesaron el cuerpo. Los dos disparos atravesaron el cuerpo. Y el segundo disparo, que es que es a la distancia, alrededor de 50 centímetros, no más que eso, en lo que respecta al segundo disparo, y obra como telón de interposición en el espacio interdigital del dedo índice y mayor de la mano derecha de la víctima. Había residuo de la deflagración de la pólvora. Eso habla a las claras de que la mano obró como un factor de interposición. Por las pericias de mano nosotros pudimos establecer que estaba alrededor, la mano obró alrededor de 20 centímetros, pero no más la boca de 50. Esta es la segunda posición del tirador. ¿Fue una casualidad en la presunción o es como que todavía en vida analizó la víctima que le estaba apuntando y se quiso proteger? Nosotros no trabajamos sobre la criminología, el porqué de los actos de las personas. Trabajamos sobre elementos netamente objetivos. Y uno de los elementos objetivos es que si acá había residuo de la deflagración de la pólvora, nosotros no sabemos si es que él se quiso atajar, si él tenía la mano y en un desánimo que todavía tuvo post primer disparo. Pero nos da la pauta de la distancia del disparo. Exactamente, que es la que nosotros nos abocamos, la distancia del disparo. No más de 50 centímetros. No más de 50 centímetros. Es decir, el primer disparo se produjo en esta posición, el cuerpo cayó y el tirador indefectiblemente se tuvo que acercar a la víctima y efectuar el segundo disparo, como ya lo establecimos. Es decir, que hubo un traslado del tirador, hubo un traslado de modo voluntario, que lo posiciona al tirador en esta situación. A partir de ello, nosotros empezamos a analizar sobre la prenda, sobre la mano, que bien lo había graficado el Cuerpo Médico Forense de Gualeguaychú, cuáles eran los indicios que nos permitían a nosotros trazar un patrón en lo que es la distancia de disparo. Obviamente que para hacer un patrón de distancia de disparo necesitamos tener el arma y la cartuchería con la cual a prima fase se contaba. Teníamos una vaina servida, eso nos permite trasladar en esencia el tipo de cartuchería. Y algo muy característico que se trabajó en esta causa fue que era cartuchería de recarga. Entonces tuvimos que utilizar cartuchería que era de recarga, que nosotros teníamos reservada para este tipo de pericia, a los fines de homologar las mismas características que se reproducen con una cartuchería de recarga. Es decir, no fue fácil, se hicieron distancia de disparo excluyente e incluyente de lo que se veía, de modo tal de poder emitir una conclusión acabada y certera sobre lo que se había analizado en primera instancia. Uno de los puntos de discusión en los cuales la sentencia con el Tribunal Pluripersonal lo valoró y lo dejó bien asentado, según los análisis periciales que nosotros hicimos, es esta imposibilidad que tiene de la manipulación del arma adentro, en este espacio que queda entre conductor y pasajero. Supuestamente, y me voy a ceñir a la declaración de Nair Galarza, que Pastorizo pudo haber tenido el arma entre sus ropas y que ella aprovecha la zozobra de la moto para sacarle el arma y ahí es donde se caen y se produce el disparo. Sobre las declaraciones testimoniales o indagatorias de cada uno de los involucrados, nosotros no puedo emitir ningún tipo de opinión, porque nosotros no trabajamos sobre ello. Al contrario, nosotros trabajamos sobre elementos objetivos. Las declaraciones testimoniales o indagatorias son elementos netamente subjetivos de cómo uno aprecia. Objetivamente no permitiría la pericia realizada que se haya realizado el disparo. Este giro completo. Y si viene de este lado, el ángulo de incidencia sería distinto. Sería de derecha a izquierda, contrario a lo que nosotros vimos, y yo no tendría ese impacto que al principio te dije que estaba en tal lugar, 50 y algo de metros en una casa, entonces no me daría la trayectoria balística de ese proyectil. ¿Hubiera quedado otra impronta también en las prendas de Nair o de la víctima? De la víctima o el victimario tendríamos que haber encontrado otros elementos objetivos. Y la cápsula propios. no hubiera... Seguramente hubiese estado en esa parábola que emite luego la expulsión, el arma de fuego, la podríamos haber tenido a aquel lado o podría haber chocado contra el cuerpo y podría haber estado atrás. Con lo cual nosotros pensamos, y eso fue de modo conclusivo, que esto se desarrolló de esta forma. De atrás hacia adelante, levemente ascendente, de izquierda a derecha.
haciendo un contacto débil. O sea, la víctima todavía en la moto y ella abajo de la moto. No había indicios que me permitan determinar que la moto estaba en tránsito, menos aún que hubo una infracción o hubo un corrimiento de ese vehículo una vez que cayó. La moto armónicamente se depositó en un costado con el cuerpo de la víctima, como lo vimos en primera instancia. No había lesiones de caída ni raspones en la victimaria. Nosotros en ese sentido no tuvimos acceso al examen del victimario, de la víctima sí, y en la víctima no había ningún indicio o ninguna conclusión de parte del cuerpo médico forense que nos permita ver que había una escoriación, una mácula escoriativa o quemaduras por caño de escape sobre la víctima que infieran otra cosa. O sea, conclusión de la pericia balística, la víctima sentada en la moto, victimario parado detrás de la víctima, con una distancia considerable. Entre la boca del tubo cañón y la tela de la indumentaria había un contacto débil, con lo cual estamos hablando de una situación de esta característica: de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba.